Ante la tragedia ajena, los colombianos, en la mayoría de los casos, reaccionamos organizándonos y ayudando, así sea con actos pequeños. Es algo que saca a relucir nuestro lado más generoso. Se llama solidaridad. Pero, ¿qué hace que seamos capaces de conmovernos ante el dolor ajeno y ayudar al otro? La actitud solidaria se ha puesto a prueba en toda la historia de Colombia. Algunos de esos momentos se los contaré a continuación, porque eso lo sé de memoria. Comencemos a finales de los años 50. Sí, ya sé. Recién ha pasado ese periodo aciago de la violencia liberal conservadora. Que nos enfrentamos solo por defender un partido político, es verdad. Pero hubo un hecho en esa época que removió nuestras fibras y logró que por un momento dejáramos de pensar en colores políticos. Bajo la mirada eterna de Sebastián de Belalcázar, el fundador, Santiago de Cali levanta su moderna arquitectura, extendiéndose en el valle maravilloso y fecundo del río Cauca. Agosto de 1956. Gustavo Rojas Pinilla gobernaba militarmente a Colombia, y su llegada al poder había logrado apaciguar la violencia liberal conservadora. Sin embargo, el gobierno cuya llegada fuera vista con buenos ojos por todos los sectores de la sociedad, ahora, a 3 años de gobernar, ya era acusado de ser un mandato dictatorial, unipersonal y antidemocrático. Pues es un momento para todo el país, no solamente para el Valle, de una polarización entre gobierno y oposición. El 13 de junio de 1956, el general Rojas había lanzado la tercera fuerza aquí en el estadio El Campín. Expresan su adhesión a la tercera fuerza, cuyo simbólico saludo hace el primer mandatario entre la clamorosa ovación de la muchedumbre. De allí hay un acto de masas muy emocionante y ahí se lanza la tercera fuerza, que quería decir la conversión de un gobierno cívico-militar en un gobierno militar. Pero la gente entonces ya empieza a hablar de la dictadura. El gobierno había cumplido su papel de reconciliar sobre todo los partidos tradicionales. Entonces en ese contexto sucede el acontecimiento que, digamos, dio un viraje rotundo, radical, hacia la caída. En Cali, el 7 de agosto de 1956, una caravana de 7 camiones cargados con dinamita detonaron en una estruendosa explosión que despertó a la ciudad. Cuadras enteras quedaron convertidas en cenizas, entre ellas el cementerio, el batallón Codazzi, la policía militar y la tercera brigada desaparecieron por completo, dejando un saldo de 1.300 muertos y 4.000 heridos. La Radiotelevisora Nacional de Colombia se encuentra ahora con sus cámaras de sonido directo frente a una de las manzanas más desoladas en esta inmensa y pavorosa catástrofe que asoló el corazón de la ciudad capital del Valle del Cauca. La explosión sucedió espontáneamente, es decir, no hay ninguna prueba que demuestre que hubo manos asesinas en eso. Hubo un mal manejo, digamos, de la cuestión técnica, ¿no? Imprudencia. Ahora, otra cosa es el papel que jugó el acontecimiento. El gobierno creyó y acusó a la oposición de estar detrás de la explosión y la oposición aprovechó esa desgracia para dinamizar el proceso de la caída de Rojas. Desde luego no es ni podía ser el ánimo del gobierno sindicar concretamente a nadie como responsable de los hechos ocurridos, ni mucho menos a los colombianos que en una u otra forma hayan tenido que ver con un reciente y muy divulgado pacto político subversivo. Bien sé cuán lejos de ellos están sus autores. La intención del gobierno, concretamente la mía propia, en ningún momento ha querido ir más allá de una mera advertencia. Cuando se dice, por ejemplo, que un partido político no retrocedería en su campaña implacable
de derrocar el régimen militar? Es evidente que esta frase, en una persona de poca cultura, puede ser interpretada como una invitación al atentado. Haya tenido o no razón el general, esta terrible explosión marcó para siempre la historia de Cali. A raíz de la explosión, los caleños se unieron. Digamos, estos eventos que suceden por lo regular provocan mucha solidaridad. Vinieron después recolectas, se habló incluso de malos manejos, a la caída de Rojas. Sendas monopolizó, digamos, la captación de recursos. Senda era una organización que monopolizaba la beneficencia pública en el gobierno de Rojas y que lo manejaba la hija, ¿no? María Eugenia. Ellos cooptaron recursos que venían de todo el mundo. Sendas se ha convertido en este luctuoso episodio en el símbolo de la patria afligida. Alrededor de su escudo se han unido los colombianos, todos de buena voluntad para aliviar el dolor. Vamos a conseguir que ningún pobre, ninguna de las víctimas de Cali quede sin su beneficio. Imagínense lo que habrá impactado en la explosión, que al mundo todo la impactó. Se consideraba que después de la explosión de la bomba de Hiroshima, venía la explosión de la dinamita, de los camiones de dinamita en Cali, ¿no? El apoderado general de la compañía Ericsson, señor Gustafsson, ofrece al primer mandatario como testimonio de la solidaridad de la compañía Ericsson con el duelo nacional por la catástrofe de Cali, un equipo telefónico automático valorado en $370,000 y destinado a aquella ciudad. La directora de Sendas, como personera natural de los damnificados, es comisionada por el excelentísimo señor presidente de la República para recibir la central telefónica. Un año después, el gobierno venezolano, en cabeza del presidente Pérez Jiménez, donó a Cali un conjunto residencial, primero de su tipo en la ciudad, con parques y comercios en su interior, que fue llamado El Venezolano. Pero lo que fuera una lección histórica de solidaridad para nosotros los colombianos, también sería el comienzo del fin de un régimen. El gobierno se llamó dictatorial sobre todo porque censuró, porque prohibió periódicos y tampoco fue consecuente con grandes reformas sociales que se hubieran podido necesitar y que el gobierno pues, tampoco las atendió, ¿no? Yo creo que después de la explosión de agosto en Cali, ya la gente empezó a fastidiarse de Rojas y ahí viene ya la crisis de sus manifestaciones políticas, de sus apariciones en público. Es decir, le quedaba muy difícil explicarse como para permanecer en el poder. Este fue el gran desastre del siglo para Cali. Entretanto, Bogotá no estuvo exenta a la tragedia. A inicios de los años 70, Bogotá vivía un periodo de modernización arquitectónica. Uno de los símbolos de esa modernidad era el edificio de Avianca. En esa época, el edificio de Avianca era el más alto de Colombia y también de Latinoamérica. Se podía ver desde cualquier lugar de Bogotá. Era como nuestra Torre Eiffel. Pero un hecho trágico le quitó el brillo a este símbolo arquitectónico de la nueva era. El 13 de julio de 1973, en horas de la mañana, inició un incendio en el piso 14 del edificio de Avianca que se expandió y dejó 4 muertos, 63 heridos y 24 pisos de oficinas de lujo totalmente destruidas. Yo subía para el Hotel Tequendama a un evento por la calle 26 y alguien comentó que se estaba presentando un humo, que salía un humo de alguna de los ventanales sobre el Parque Santander, que pasara por allá y después regresara al evento del Hotel Tequendama, lo cual nunca sucedió. Permanentemente y durante 8 o 10 horas yo estuve ahí frente a Avianca. En las ruedas de prensa que se hicieron después del incendio, se comentaba que en alguno de los pisos 12, 13, 14 se almacenaban cortinas, alfombras, papelería, que probablemente un cortocircuito hubiera podido ser el causal del incendio.
Este voraz incendio generó la acción heroica de los bomberos, de la defensa civil, de las fuerzas militares y de los ciudadanos, que no dudaron un momento en poner en riesgo sus vidas con tal de salvar a los que estaban en peligro. La mayoría de las personas no se habían enterado de que el edificio donde estaban estaba en llamas. Entonces un grupo de bomberos se fueron escaleras arriba y golpeando en las diferentes divisiones que tiene cada piso, alertándolas, mire que estamos en un incendio tal y para salgan por favor a la terraza. Entonces esto sirvió muchísimo en ese caso porque yo creo que se salvó un poco de gente de todas maneras ahí con ese aviso y guiarlos para la terraza. Posteriormente ya llegaron los helicópteros y hubo la evacuación de la terraza de ahí a la Plaza de Bolívar. Pero el hecho también demostró que aunque se trataba de un edificio muy moderno, no tenía un sistema adecuado de prevención ni de atención de incendios, lo cual hizo que el edificio quedara casi en ruinas. Decía por lo menos en ese entonces las normas internacionales que los bomberos respondían hasta un 6º piso con el equipo de bomberos. De ahí para arriba, el éxito depende de la instalación hidráulica interna de cualquier edificio. Me da la impresión de que eso no estaba en muy buen estado. Es decir, esos gabinetes que se exhiben en las paredes con unas mangueras envueltas, eso es para que cuando llegue el incendio por allá, haya en el piso que uno necesite, haya agua con presión. Lamentablemente en esto no ocurrió así. Había unos gabinetes con doble salida. ¿Qué ocurrió? Para mí, para Antonio Garzón. Conectaron una manguera y en la otra, donde debieran haber conectado otra manguera, había unos tapones de cemento. El cemento en el momento puede que haya cogido, pero eso es una cuestión de bronce lisa que cuando recibe una presión sale el tapón y se acabó la presión. Eso tuvo una incidencia de cubrimiento aproximadamente casi permanente del primer mes. Al entrar al edificio, cuando se permitió a la prensa acceder, pues un desastre, ¿no? Destrozos, todo negro, puertas derretidas, catástrofe total. Hoy en día, arquitectos e ingenieros han aprendido a diseñar grandes edificaciones sismorresistentes y dotadas con sistemas contra incendios. Además, periódicamente se hacen simulacros para saber cómo actuar en estos casos. Se supone que en la actualidad todos somos mucho más precavidos, ¿o no? En todo caso, la entrega heroica de bomberos y ciudadanos fue un gesto que se repetiría muchas veces en la historia de Colombia. A mediados de los años 90, Colombia vivía un clima político enrarecido por el narcotráfico. Para el presidente, ejecutar su plan de gobierno en esas condiciones fue un infierno. Pero hubo un suceso que hizo que de nuevo nos olvidáramos de la crisis para aglutinarnos alrededor de una tragedia que dejó salir nuestro lado más humano. Desde hacía 25 años aproximadamente en esta región no se presentaba un siniestro de tal magnitud. Este es el avión HK-3839 de Intercontinental accidentado anoche en cercanías a Cartagena. Pues yo lo vi la explosión en tierra. Yo nunca vi explosión en el aire ni llamas en el aire. Con la cámara de Héctor Cuestas, Juan Roberto Vargas, en María La Baja Bolívar, Noticiero de las 7. En el momento del accidente yo estaba en el aeropuerto El Dorado. Iba precisamente a Cartagena, pero a un evento totalmente distinto, por supuesto, que era cubrir una tragedia aérea, muy distinto a eso. Pero pues las diosidencias permitieron que yo me pudiera montar en un avión a Cartagena justo cuando se conoce la noticia y ser el primer medio de televisión que llega al lugar. Yo en ese momento trabajaba como reportero del Noticiero de las 7. Recuerdo mucho que cuando nosotros llegamos estaban entrando ya los organismos de socorro y nosotros nos les pegamos caminando. Esto era con el agua al cuello para encontrar, y nunca se me va a olvidar, miércoles, ver la cola de un avión y un pedazo de avión que es tan grande, pero solo se veía un pedazo en el agua y saber que ahí había gente. Miércoles, muy difícil. Cada persona que iba en ese avión tiene una familia, cada víctima de ese accidente era una historia. Y cuando nosotros llegamos, pues empezamos de lo macro
en la cobertura a eso, a llegar a lo micro, que es lo importante, que era quién iba en ese avión, quiénes estaban ahí. El accidente del avión de Intercontinental aparentemente fue la consecuencia de la imprudencia de los pilotos y del mal funcionamiento del altímetro, sumado a las reiteradas fallas que la aeronave había tenido y que no habían sido atendidas. Las fallas en el avión Intercontinental accidentado, el HK-3839, eran más frecuentes de lo que se cree. El informativo de la costa CB Noticias presentó anoche en forma exclusiva este video aficionado en el que se registra un incendio en una de las turbinas de la aeronave siniestrada. La pregunta es, con tantas fallas y tan recientes, ¿por qué siguió volando el avión? El avión cayó en María la Baja Bolívar y los vecinos del sector acudieron enseguida para ver qué había pasado. Al ver el avión volando, bajo e incendiado, los habitantes de Flamenco, corregimiento de María la Baja, adivinaron lo que era inminente, que el avión se precipitaría a la ciénaga. El piloto de la aeronave, Andrés Patacón, trató de acuatizar, pero no contó con el terraplén contra el que se estrelló y que destruyó el avión para luego hundirse en las oscuras aguas. Cuando llegamos, eran algunas escenas que estaban los helicópteros lanzando luces, lanzando bengalas. Entonces, medio veíamos maletas, ropa flotando en los pantanos de la ciénaga. En ese instante me monté en una canoa, hicimos el recorrido, eso fue como en 5, 6, 8 minutos máximo. Después comenzaron a traer cuerpos, que eso sí fue lo impactante, que yo logré tomar unas cuantas fotos, pero yo hasta me bloqueé y dije, no voy a tomar esto. Sentí algo que digo, no quiero tomar esto porque no, y no tomé, no seguí tomando. El panorama era desolador. Todo era muerte y destrucción. Hasta que encontraron a la única sobreviviente, una niña de 9 años llamada Erika Delgado Gómez. Esta niña se convertiría en un símbolo de esperanza. Los primeros en acudir al rescate fueron los campesinos, quienes encontraron a la pequeña Erika Delgado, quien se salvó milagrosamente. Mire, si causó conmoción y estupor la noticia del accidente, la noticia de que hubo una persona sobreviviente y de que era una niña, eso revolucionó al país. Empezó como una histeria colectiva. ¿Sabe que eso me impactó? No solo por la noticia de la niña, sino por la expectativa de que hubiera más sobrevivientes. Recuerdo que incluso crearon como una cadena humana entre el lago y entre estos manglares para tratar de empezar a buscar y ayudarles a los bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a ver si había más personas vivas. Una noticia de vida genera eso, una cadena de gente intentando buscar sobrevivientes. Bueno, y ni qué decir la cadena de gente como con una devoción, cuando sacan a la niña como que nadie la tocara. Esto era una belleza. De no haber sido por la reacción rápida y la ayuda comprometida de la población de María la Baja, quizá no se hubiera salvado la vida de la niña, pues al estar inconsciente estuvo a punto de ahogarse en el terreno cenagoso. Una muestra más del valor como sociedad de los colombianos. Si hay una característica que tienen los colombianos o que tenemos los colombianos, es que en momentos de grandes tragedias aflora una enorme capacidad de solidaridad, claro, de conmoción y de estupor sin duda, como la que causó esta tragedia aérea. Contrario a lo que uno pensaría, la gente no llegó solamente a noveliar o a brujear, como decimos, a chismear. La gente llegó a ver cómo podía ayudar, porque en ese momento no se sabía si había sobrevivientes. Eso pues me demostró esa capacidad enorme de los colombianos y ese revuelto maravilloso de lo que somos. Somos noveleros, nos conmocionamos, pero también nos conmovemos, al punto de buscar cómo ayudamos en esos momentos tan difíciles. Al comenzar el nuevo siglo, el país no dejó de sufrir. El paramilitarismo, la guerrilla, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros, las extorsiones eran pan de cada día. Pero vino un proceso de paz que, aunque no acabó del todo la violencia, sí nos hizo experimentar un poco de tranquilidad y, sobre todo, nos permitió conocer la verdad sobre nuestra guerra. En medio de eso, había algo que nos daría muchas alegrías. Nuestra selección de fútbol llegó con muy buenas posibilidades al Mundial 2014. Mientras la selección iba ganando partido tras partido,
los colombianos experimentamos una alegría nunca antes vivida. La ilusión de una final en el Mundial de Fútbol se estaba haciendo realidad. El Mundial de Brasil fue importante porque Colombia regresaba luego de mucho tiempo a un campeonato del mundo. El último había sido en Francia en 98. Y se generó mucha ilusión. Uno, por estar en un Mundial. Dos, por la geografía de este Mundial, es decir, cerca a nuestro país. Y tres, porque había un grupo de jugadores muy bueno que permitía ilusionar y que fue ilusionando con base al desarrollo del mismo campeonato. Colombia fue avanzando y la gente fue yendo. Y cuando uno se contactaba con el país, uno le decían, del país se está olvidando de todo. Es decir, ha sido un bálsamo para... algunos anestesia más bien, pero era un bálsamo como para dejar de hablar de tantos problemas que había y se hablaba simplemente de lo positivo y de la selección y fue un mundial bonito sobre todo por eso. Y el resultado, bueno, llegar a cuartos de final no era fácil y lo hizo Colombia. Hasta que llegó el partido contra Brasil. Un arbitraje bastante cuestionado hizo que nuestra selección fuera eliminada al invalidarse un gol del defensor colombiano Mario Alberto Yepes. Si me preguntan si fue gol de Yepes, yo les tengo que hablar con la realidad y si hoy hubiera VAR, se hubiera trazado una línea rápidamente y había fuera de lugar. Pero obviamente más allá de eso hubo como no sé, como un elemento para que el país se sintiera que no era justa la eliminación. Pero no era más justa, era porque le pudimos haber ganado una selección Brasil débil. Después le metieron 7 goles. Ahora bien, fue una causa común. Y las causas comunes siempre dan un aire nuevo y siempre queda una polémica y, bueno, hasta hoy se sigue hablando de si fue o no fue gol de Yepes. Pero yo le tengo que decir que para mí y para el fútbol no fue gol, lastimosamente. Yo creo que el gol de Yepes sí sumó un poco a esa fisura que se creó entre los aficionados colombianos y los brasileños, evidentemente en los enfrentamientos futbolísticos, pero también hay que recordar cómo fue ese partido. Brasil, en mi concepto, nunca fue superior a Colombia. Hay que hablar también de lo que fue, por ejemplo, ese choque físico entre Camilo Zúñiga y Neymar y que el partido todo el tiempo estuvo muy friccionado. Desde ahí yo creo que sí se ve una rivalidad un poquito más grande de lo que fue Brasil 2014 hasta lo que vivimos ahorita. Pero esa rivalidad no duraría mucho. El 28 de noviembre de 2016, un avión procedente de Bolivia que transportaba el club de fútbol brasilero Chapecoense, que venía a jugar la final de un torneo contra el Nacional de Medellín, cayó sobre las montañas de Antioquia. Esta vez hubo 6 sobrevivientes. Esa noche de la tragedia estaba lloviendo muchísimo en la capital de Antioquia y también, por supuesto, en el departamento. Noviembre es un mes de lluvias. Estábamos pendientes del ascenso en ese momento en el estadio de Itaires y al mismo tiempo de los chats de prensa de Chapecoense que lamentablemente y también muy sospechosamente dilataban mucho la llegada del equipo. Llegamos hasta el hotel, vimos como movimientos raros, por decirlo de alguna manera, mucha preocupación, mucho agite, como decimos en Antioquia, llamadas por doquier, y decidimos llamar al aeropuerto de Río Negro. Nos dijeron que al parecer el avión de Chapecoense estaba perdido del radar. Con nuestras fuentes logramos confirmar que lamentablemente el avión se había chocado en una montaña de la Unión Antioquia y ahí empezamos el dispositivo periodístico. Uno de mis compañeros se fue hasta la zona de la tragedia, yo llegué hasta el Hospital de La Ceja donde viví un momento muy triste y digamos que en medio de la esperanza también nos abrió un poco el camino de lo que iba a ser la magnitud de la tragedia. El que era en ese momento el capitán de bomberos del oriente de Antioquia nos dijo que había más de 10 sobrevivientes, pero llegó el amanecer y solamente llegó uno de ellos. Después vimos la imagen en televisión de lo que eran los cuerpos tapados con sábanas blancas y ahí, por supuesto, pues nos derrumbamos porque más allá de ser periodistas también somos seres humanos. La solidaridad se dio desde el momento de sentir el dolor del otro. Y creo que todo el pueblo antioqueño y colombiano, pero principalmente el antioqueño porque era quien iba a enfrentar a Chapeco, se volcó de manera anímica hacia todas las familias y todo el pueblo chapecoense. Yo creo que si se hubiese podido ver, era todo un estadio abrazando a un pueblo que es Chapecó. El gesto de Atlético Nacional de solidaridad de entregarle ese título en memoria precisamente a los que fallecieron en esta tragedia, lo que implicó que los países se unieran, el Atanasio Girardot lleno de gente cantando Vamos, vamos Chapé, las familias del oriente antioqueño y de todas partes llegando a los hospitales donde estaban los sobrevivientes. Yo creo que esa es la mejor muestra de que el fútbol sí puede servir para unir. Todas estas tragedias nos han enseñado algo. No se trata de que la letra entre con sangre.
solo que estos accidentes han llegado para recordarnos de qué estamos hechos, para descubrir qué hay debajo de nuestra aparente indiferencia. Y lo que se deduce es que los colombianos somos fuertes, adaptables y valientes, pero ante todo somos capaces de darnos al otro en pequeños y grandes actos de solidaridad. ¿No lo crees? ¿Qué harías tú por los demás?